Hola a todos, mi nombre es Héctor Argote y al día de hoy veremos otras configuraciones del amplificador operacional. La primera configuración que vamos a estudiar es la del sumador inversor. Vamos a observar que tenemos muchos voltajes que entran mediante una resistencia a la terminal negativa del amplificador operacional. También tenemos una resistencia retroalimentación F que va conectada del voltaje de salida a nuestro voltaje de la terminal negativa, y tenemos en el voltaje en la terminal positiva tierra. Primero observemos por la ley de corrientes de Kirchhoff en este nodo. Observemos que entran un montón de corrientes, esto es I1, I2 hasta IN. ¿Sí? Entonces tenemos un montón de corrientes que entran a la terminal negativa del amplificador operacional. Y también observamos que por nuestra convención de corrientes hay una sola corriente que sale, que es IF. Entonces por la ley de corrientes de Kirchhoff en el voltaje en la terminal negativa en este nodo, observamos que entran todas esas corrientes y esta es igual a la que sale, que es IF. Luego por la ley de Ohm, esta corriente que está aquí, todas estas corrientes es la diferencia de voltaje en las terminales de cada una de las resistencias. Entonces la corriente, por ejemplo, I1 es V1 menos el voltaje en su terminal negativa, que es menos. Entonces tenemos que para cada una de estas corrientes sus valores son la diferencia de tensión entre cada una de las terminales de la resistencia, que es V1 menos V menos o V2 menos V menos, y así sucesivamente, entre el valor de su resistencia, que sería R1, R2 y RK. Entonces se tiene esta ecuación, que estas son todas las corrientes que entran. Por otro lado, la corriente que sale es la corriente que pasa por esta resistencia. Entonces observamos que la corriente que pasa por esta resistencia es V menos V out entre RF, y tenemos esta ecuación de aquí. Finalmente, de la ecuación del OP-AMP, observamos que el voltaje en la terminal negativa es la misma que el voltaje en la terminal positiva, pero tenemos conectado tierra en el voltaje en la terminal positiva. Es por eso que V menos es igual a V más, que es igual a 0 voltios. Por lo tanto, podemos despejar de esta ecuación para V out, que es menos RF, porque esta pasa a este lado, y además V menos y V menos es 0. Entonces tenemos que V out es menos RF más, multiplicado por la suma desde K igual a 1 hasta N de todas las corrientes que pasan por la resistencia, que es VK entre RK. ¿Sí? Esta configuración del amplificador operacional como el sumador inversor tiene también la propiedad de que, es un amplificador inversor porque aquí tienes el signo negativo, pero nos permite sumar todos los voltajes en las entradas. La siguiente configuración que estaremos conociendo el día de hoy es el restador. Este se utiliza cuando uno necesita obtener la diferencia de un voltaje entre dos terminales. Esta es la configuración, la cual consiste en dos resistencias, las cuales vienen conectadas de un voltaje de entrada hacia la terminal negativa, hacia el voltaje de salida, y tenemos otro voltaje 2 que va conectado mediante una serie de dos resistencias a la terminal positiva del amplificador operacional. Entonces, como esta configuración tiene muchas cuentas, vamos a hacer el análisis de esta forma. Primero aplicamos directamente nodos en el voltaje de la terminal positiva. Observamos que la corriente que entra es la de esta resistencia, que es V2 menos V más entre R3, y la que sale es V más menos 0 voltios de tierra entre R4. De aquí podemos despejar directamente V más en términos de V2. Listo. Ahora analizamos el nodo en V menos. En V menos es la corriente que entra, que es V1 menos V menos entre R1, y esta debe ser igual por ley de corrientes de Kirchhoff a la corriente que sale, que es V menos menos V out entre R2. De aquí podemos resolver para V out y obtenemos esta expresión. Luego, por la ecuación del amplificador operacional, el voltaje en la terminal positiva es la misma que la positiva, que es esta expresión que tenemos acá. Entonces podemos sustituir este valor aquí y observamos que el voltaje de salida es esta cantidad de aquí. Ahora, hay una consideración para simplificar esta expresión. Si podemos hacer que R3 sea igual que R1 y R2 sea igual a R4, la expresión que nos queda es que el voltaje de salida es igual a R2 entre R1 por la diferencia de los voltajes en la entrada. Entonces uno, cuando tiene esta configuración, uno suele utilizar esta consideración, y uno utiliza esta ecuación, y uno nada más tiene que ajustar esta ganancia. Más aún, si uno toma todas las resistencias iguales, este cociente se me va a 1, y el voltaje de salida es directamente la diferencia de los voltajes en las dos terminales.
Entonces este amplificador restador nos suele ser muy útil cuando uno intenta medir el voltaje de una señal en la cual no está pues canalizada a tierra, es decir, el voltaje está flotado. Entonces con esta configuración nosotros podemos medir esta diferencia de tensión y medirla con respecto a tierra. La siguiente configuración que veremos el día de hoy es la del derivador. Entonces nuevamente tenemos el amplificador operacional, tenemos que un voltaje de entrada acoplado al voltaje en la terminal negativa por un capacitor, y tenemos de voltaje de terminal negativa al voltaje de salida acoplado por una resistencia. Igual tenemos que el voltaje en la terminal positiva va a tierra. Entonces analizamos nuevamente, como es costumbre, por ley de corriente de Kirchhoff, el voltaje en cada una de las terminales de entrada del amplificador operacional. Entonces decimos que la corriente que entra es la del capacitor, esta es igual a la corriente que sale, que es la de la resistencia. Ahora, por la ley de Ohm y la ecuación del capacitor, observamos que la corriente del capacitor es la capacitancia por la derivada del voltaje neto en el capacitor, pero el voltaje del capacitor es el voltaje de entrada menos el voltaje en la terminal negativa. Entonces todo este terno es la corriente del capacitor. Ahora, la corriente de la resistencia, nuevamente por ley de Ohm, es el voltaje neto en sus terminales entre su resistencia, así que el voltaje en la resistencia es V menos Vout entre R. Entonces de aquí podemos despejar el voltaje de salida, y como el voltaje en la terminal negativa es el mismo que el voltaje en la terminal positiva, que está conectada a tierra, que es 0 voltios, concluimos que el voltaje de salida es igual a menos RC por la derivada del voltaje de entrada con respecto a tiempo. Observemos que esta señal pues es inversora y este factor tiene de ganancia a RC. La última configuración que veremos el día de hoy es la del integrador. Observemos que es básicamente la del derivador, pero cambiamos de lugar la resistencia y el capacitor. Ahora, nuevamente por la ley de corrientes de Kirchhoff, la corriente que entra es la de la resistencia y es igual a la que sale, que es la corriente del capacitor. Ahora, por la ley de Ohm y la ecuación del capacitor, sabemos que las corrientes de la resistencia es su voltaje en sus terminales, que es Vin menos V menos entre su resistencia, que es R. Y la ecuación del capacitor dice que su corriente es la capacitancia por la derivada de su voltaje entre sus terminales. Entonces su corriente es C por la derivada con respecto al tiempo de V menos Vout. Luego, por la ecuación del amplificador operacional, el voltaje en la terminal negativa es la misma que la positiva, que es igual a 0, que es igual a tierra. Y finalmente de esta ecuación podemos despejar Vout. Finalmente, esta configuración es igual inversora y la ganancia es 1 entre RC.